y logramos que se diera una vuelta, una escapada. Y para nosotros en la brigada es muy importante que aunque fuera brevemente, que tenemos 5 ejemplares nada más de este libro, que es una novela gráfica, es decir, está hecha con dibujos y palabras, y cuenta una historia que está vinculada con esta feria del libro, porque justamente hace un año, en octubre, estuvieron Jean-Marc y Edmond Baudouin, que son los dos dibujantes franceses que vinieron a México con el proyecto de hacer un libro sobre Ciudad Juárez, y desde la perspectiva de la vida. Ellos como extranjeros y como franceses querían pues ir más allá de la nota roja. Yo lo traduje del francés al español, y la idea, ellos básicamente llegaron a México, estuvieron en esta feria. Hay una página dedicada en el libro a la feria de cómo llegan, cómo conocen a Paco. Paco los pone en relación con una serie de periodistas en Juárez, que son un poco los que empiezan a enseñarles la ciudad, y su plan de trabajo fue muy sencillo. Lo que ellos querían, por eso el título del libro de Viva la Vida, era encontrar la vida y no la muerte en Ciudad Juárez, hablar con las personas que están viviendo en Juárez toda esa violencia. Y ellos, como no tenían tampoco el lenguaje de Jean-Marc, ya ahora ya hablan un español correcto, muy fluido, pero el año pasado se comunicaban a través del dibujo. Entonces lo que hacían, que es un poco lo que cuenta este libro, es a cambio de un retrato, se acercaban a las personas y les decían: te dibujo, te obsequio el retrato. Aquí por ejemplo les puedo mostrar el que me hizo a mí. Este es Baudouin, que no está con nosotros, pero aquí está el otro autor, que es Edmond Baudouin. Y a cambio de ese retrato, las personas que recibían ese dibujo les contaban a Jean-Marc y a Edmond su sueño, y ellos pues hacen un catálogo de todas esas experiencias de vida que tuvieron casi 2 meses y medio en Ciudad Juárez, ¿no? Oui, le principe c'était d'aller voir justement la vie dans cette ville où il y a la mort. Et surtout, c'est le truc important de dire, mais que tu l'as déjà dit, c'est qu'on avait nous sommes pas des journalistes, no somos periodistas, somos artistas. Esto es mi colega y es muy importante. Somos observadores franceses que arriban en esta ciudad. On avait entendu parler de la ville depuis la France juste par la violence en fait. Habíamos escuchado hablar de Ciudad Juárez en Francia a través de la televisión y las noticias. Et quand on est allé sur place, on s'est rendu compte qu'évidemment la plupart des gens ne sont pas dans la violence. Y cuando llegamos a la ciudad nos dimos cuenta que efectivamente la mayoría de la gente no vive en estado de violencia, no la sufre todos los días. Et quand on leur demandait leurs rêves, quels sont leurs rêves, ben, tout simplement c'est des rêves tout naturels comme on fait partout dans le monde, c'est-à-dire d'avoir de l'argent, d'avoir et surtout un futur pour les enfants, d'avoir une maison, une vie normale. Y los sueños que encontramos, pues no es ninguna sorpresa, son los mismos sueños que tiene la mayoría de las personas: tener dinero, sacar adelante a los hijos, darles una mejor educación, tener una casa. Et voilà. Alors donc on a fait ce livre-là, c'est un journal de bord en fait. On écrivait tous les jours, voilà, on a rencontré quelqu'un et on a avancé comme ça. Donc, el libro en realidad es un diario de viaje que nosotros todos los días dibujábamos y hacíamos una relación compartida entre dos de lo que vivíamos cada día en Ciudad Juárez, ¿no? On a réussi à rentrer dans une maquilladora, ce qui n'était pas facile. Et ça c'était quand même un petit peu le but du voyage. On voulait voir quand même comment fonctionnaient ces usines, qui sont un petit peu pour nous la conséquence de toute cette violence, tout ce libéralisme toutes ces usines comme ça qui font la violence. Les usines produisent des enfants qui sont dans la rue et qui finissent par tuer leur maman qui travaille dans les usines. Una parte importante del libro también son las maquiladoras. Logramos visitar las maquiladoras en Ciudad Juárez y en realidad para nosotros estas fábricas en realidad lo que producen son miseria, ponen a los niños en la calle y hacen que todo este ciclo de violencia continúe. Entonces para nosotros fue muy importante documentar esa dimensión de Ciudad Juárez, y también está en Viva la Vida, ¿no? Mais en tout cas, je crois qu'il faut être vigilant on s'est rendu compte en fait que la solution c'était une situation très complexe en fait, et que la politique avait beaucoup à voir là-dedans. La politique libérale et la politique justement la croisade de Calderón contre les narcos avait beaucoup à voir là-dedans quand même.
y aunque el libro no tiene un final propiamente dicho, sí un poco sugerimos que toda esta violencia y todo es producto del liberalismo, que no es solo de México, pero es una manera de llevar la economía que se está imponiendo en el mundo y que ha convertido a Juárez en un poco, esto no lo dijo Jean-Marc, pero lo dijo Baudouin, lo acabo de recordar, en el epicentro del horror y de la violencia, ¿no? Y que todo esto es producto del liberalismo, ¿no? Et surtout, ce qui est important de dire, et ce qu'on a vu là-bas, c'est qu'il y a des gens qui font des petites actions, il y a des petites ONG, il y a des gens qui ouvrent des librairies dans les rues pour que les enfants ne soient pas dans les rues mais apprennent à lire, pour faire pousser par exemple des tomates dans les jardins pour éviter d'aller se ruiner dans les supermarchés. Il y a des gens qui font des petites actions comme ça, il y a des gens qui écrivent des livres aussi là-bas et qui sont tout seuls dans leur désert. Encontramos muchas organizaciones no gubernamentales, ONGs, que hacen trabajo que nos sorprendió. Por ejemplo, una de ellas hacía hortalizas, plantaban tomates con los niños para darles actividad, y mucha gente que escribía. Entonces encontraron todo eso está aquí, o sea, la gente con la que fueron, esa red de activistas y de gente comprometida que también ellos documentan y que aparece en el libro, ¿no? Et c'est une responsabilité aussi des journalistes, je pense, il faut parler de ces gens-là, au lieu de parler de la violence tout le temps de la violence, parce que parler de la violence, ça engendre encore de la violence. Et je crois qu'il faut parler des choses positives, justement. No queríamos hablar de violencia para acrecentar la violencia, sino más bien queríamos hablar de cosas positivas. Viva la vida. Y esto es un comentario al margen. Lidia Cacho presentó este libro cuando salió en México en agosto y le dijo a Baudouin, a su compañero en este libro, que ella se sentía plenamente identificada con la mirada que ellos tenían sobre las gentes, que era una mirada de comprensión. Lidia Cacho entrevistaba a niñas que fueron violadas y abusadas, eso está documentado en el libro de los demonios del Edén, sobre la pedofilia, la red de pedofilia que ustedes conocen, y decía que la mirada de Jean-Marc y de Baudouin sobre las gentes que iban encontrando en Ciudad Juárez tenía esa ternura y esa dimensión, ¿no? Y entonces un poco lo que está diciendo Jean-Marc es que ellos no querían exaltar la violencia, sino querían hablar de las personas, de los que están haciendo la pelea correcta y de la vida en Ciudad Juárez, ¿no? La verdadera vida. Il faut pas avoir peur d'y aller, d'aller voir là-bas ce qui se passe. Surtout, il faut, même ici, je trouve que les gens ont peur du Nord, d'aller dans le Nord comme ça. Mais surtout, il faut pas le faire. Nous, ce qu'on a fait, nous, pauvres petits Français qui venons de là-bas, on s'est pointé comme ça avec nos tronches sans parler trop espagnol. Ben, les Mexicains peuvent le faire, ça, simplement. Et puis, on a prouvé qu'on peut même publier des bouquins comme ça au Mexique avec Sexto Piso. Donc, et redonner cette parole. Dice que no debemos de tener miedo de ir a Ciudad Juárez, que ellos cuando llegaron el año pasado se percataron que, o sea, nosotros mismos se los decíamos, no hay que ir a Ciudad Juárez, y él me está diciendo, no deben de tener miedo de ir a Juárez. Lo importante, nosotros pequeños franceses sin medios y sin el dominio del español, logramos llegar a Juárez, comunicar con las gentes, editar este libro con una editorial mexicana, Sexto Piso. Por cierto, el libro también ya se editó en Francia y ha sido un éxito editorial muy fuerte, ya vendió 5,000 copias y están por sacar la segunda edición. Pero Jean-Marc dice, a nosotros mexicanos, no tengan miedo, no crean en la violencia, crean en la vida, ¿no? Bueno, de veras, es un libro maravilloso. Yo como traductor no puedo ser objetivo, pero créanme que yo me involucré en este proyecto porque los conozco, son personas que vienen a compartir y no vienen a enseñar, no vienen desde el púlpito del extranjero sabio, sino vienen como seres humanos a conocer y a tocar el corazón de las personas, ¿no? No sé si quieres, ¿tú vas a decir algo? No, sí. Muchas gracias de nos escuchar, merci. Muchas gracias y atrévanse de veras, tenemos solo 5 copias, están en la mesa de allá y ahí van a estar si se quieren acercar a ver dibujar a Jean-Marc, que es un tigre con el pincel, para que lo vean.